Muy buenas tardes a todos los telespectadores de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Bienvenidos al partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina entre el Levante y el Granada Club de Fútbol. Desde la ciudad deportiva del Club Granota en Buñol os contaremos todo lo que ocurra en este tercer y penúltimo duelo de esta ronda clasificatoria hacia las semifinales del Torneo del CAO, que permitirá al ganador del encuentro conseguir un billete directo, tal y como hemos comentado, hacia el penúltimo escalón, hacia las semifinales de la competición. Por un lado, el Levante se presenta en esta eliminatoria tras haber vencido en los octavos de final al Sporting de Huelva por 1-2 en un partido donde tuvieron que recurrir a los últimos minutos finales y a un doblete de Chacón para poder estar presente hoy en su feudo, mientras que el club andaluz hizo lo mismo ante el Sevilla Fútbol Club en un encuentro, en un duelo de muchos goles y que finalizó con un marcador contundente de 4-2 para las chicas de Arturo Ruiz. A continuación vamos a detallar las alineaciones de ambos conjuntos. Por parte del conjunto de casa, formará con Tarazona en portería, defensa para Teresa, Eva Alonso, María Molina, dentro del campo para Gabaldón, Erika, Daniela Arques, Vascu y Torrodá, y para los goles Chacón y Carrasco. En el banquillo de Ángel Sainz estarán esperando su oportunidad Álvarez, Estela, Fernández, Sosa, Lamari, Alarilla, Gravante, Guorcu, Inés y Alba de la Fuente. Por parte del Granada Club de Fútbol, estarán disponibles para Arturo Ruiz, a Sandra en portería, defensa para Alexia, Jujuba, Postigo y Alba, centro del campo para Mingueza y Leles, una banda para Ornella, otra para Laura Pérez, y arriba para los goles Edna y la capitana Lauri. En el banquillo, como hemos dicho, de Arturo Ruiz estarán esperando su oportunidad Romero, Marta, Álvarez, Irribarren, Gómez, Miku, Ramos, Arana, Brady, Clara y Laura. Esas serán, mejor dicho, las dos plantillas que iniciarán en este campo número 2 de la ciudad deportiva de Buñol del Levante. Recordemos, tercer duelo de estos cuartos de final. Ya se han disputado el Cacereño 0, Atlético de Madrid 2. El conjunto rojiblanco tuvo que recurrir a la prórroga y a dos goles, uno de Ajibade y otra de Sheila Guijarro, para poder clasificarse para este penúltimo escalón de la competición del CAO. Y ayer, miércoles, el Madrid Club de Fútbol Femenino no pudo con el vigente campeón del torneo. El Fútbol Club Barcelona cayó doblegado por 1-2 tras los goles de Pajor y Marta Torrejón, que anotaron los primeros tantos del partido en esta primera parte, y Cometi, anotó el 1-2 final en los últimos minutos del partido. Para esta tarde queda este Levante Unión Deportiva Granada Club de Fútbol, y a partir de las 9 de la noche, 21 horas, el Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano recibirá a la Real Sociedad, un equipo curiosamente que durante la pasada edición fue finalista, pero que no pudo superar, como hemos dicho, a la vigente campeona, el Fútbol Club Barcelona, tras caer duramente en la final por 8-0. Hay movimiento ya en el túnel de vestuarios. Ambos conjuntos salen en estos momentos al terreno de juego, lideradas, mejor dicho, por las 4 colegiadas que arbitrarán el día de hoy. Aplaude la grada todos los aficionados desplazados, tanto del Levante como del Granada, también acompañadas por sus familias, amigos y aficionados que se han desplazado a esta localidad valenciana desde el sur del país, desde Andalucía. Ahí vemos las jugadoras cómo se posicionan en el centro del campo para saludarse, aplaudir, como hemos dicho, a los aficionados, y realizar previamente el saludo también entre las colegiadas y las jugadoras del Levante.
En unos minutos dará comienzo este tercer duelo. El partido que será liderado por Paula Cebollada como colegiada principal y estará acompañada por Carmela Capistros y Elena Mainer como asistentas. Cuarta colegiada, Alejandra Raza. Y vemos en nuestras pantallas a la alineación y a las chicas del Granada. Ahora es el turno del Levante, que ya se posicionan en su lado respectivo del campo antes de iniciar el sorteo. Hasta el momento veremos en la parte izquierda de nuestras pantallas al conjunto de casa, al equipo liderado por Ángel Sainz, a la derecha el Granada, el club dirigido por Arturo Ruiz. Ambos conjuntos buscarán, como hemos dicho, ese tercer billete directo hacia las semifinales. Ambas capitanas, tanto Erika como Lauri, ya han realizado el sorteo previo a este inicio del partido. Y a continuación tendremos un minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela de Edgar Sornosa, director deportivo del club, que ha fallecido en las últimas horas. Previa esta piña tan característica en las jugadoras del Levante, ya se han colocado las colegiadas en el centro del campo para iniciar ese minuto de silencio en cuanto finalice la charla previa de las jugadoras del Levante y ese grito de guerra que hemos escuchado a través de las cámaras en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Finaliza este minuto de silencio, conmemoración a la abuela del director deportivo recientemente fallecida. Desde aquí le queremos mandar todo el ánimo del mundo y un abrazo al directivo del Levante Unión Deportiva. Y va a comenzar el partido, primera posesión que va a poner en movimiento el conjunto de casa. Recordemos que este duelo ya se ha disputado en el Campeonato Nacional de Liga, en la Liga F, en este mismo escenario, curiosamente, y que cayó del lado del Granada por 2-3 en ese enfrentamiento de la primera vuelta. Para el Levante anotaron Ana Franco e Inés, y para el Granada Edna, Lauri y Alesia Fernández. Fueron las protagonistas de ese partido. El encuentro, mejor dicho, de la segunda vuelta se disputará el 18 de mayo en Granada. Primer ataque del conjunto granota, es Chacón la que quiere llevarse la pelota cerquita de la línea de cal. La pelota que sale suelta, despeja Jujuba, sale Molina al corte tras esa internada de Edna, pegadita a la línea de cal. Habrá saque lateral a favor del conjunto andaluz. Primeros compases, primeros segundos de tanteo en este campo número 2 de la Ciudad Deportiva de Buñol. Juega Dalila Arques, el rechace que se la quiere llevar Gabaldón. Había pitado falta previa, creo que fue por mano de la jugadora del Granada. Habrá posesión para el conjunto valenciano, que ya pone la pelota en movimiento. Es Eva Alonso la que juega a la izquierda para Teresa. Se mete en campo contrario, sigue progresando con el esférico, no le entra ninguna jugadora del conjunto andaluz. Pierde la pelota, ahora en la entrega. Se quiere llevar la pelota Chacón, bien al corte. Ahora Leles,
que se queda con el esférico, quiere salir por ese costado derecho. Es Alba la que pega el pelotazo arriba, corta muy bien Teresa. Sin dueño en estos primeros segundos de partido. La pelota toca de primeras. Torrodá, apertura a la derecha para Molina, que ya se mete en campo contrario. Es Gabaldón la que hace la diagonal por dentro, toca de primera, Chacón cae al suelo, quería combinar de primeras ahí en 3/4 de cancha y quiere salir a correr ahora el Granada, se queja de un agarrón. Ornella se quejó y mucho a la colegiada principal, que no indicó absolutamente nada. Sigue el juego y vuelve a recuperar la pelota el Levante Unión Deportiva, que curiosamente está teniendo una temporada un tanto irregular en lo que llevamos de año. 15ª clasificadas con tan solo 13 puntos en la zona baja de la tabla, mientras que el Granada está en mitad de la clasificación con 27 puntos. El equipo de Arturo Ruiz está posicionado en una zona tranquila, que vienen de ganar al Levante Badalona precisamente en la jornada 18 con 2 goles. Bueno, con un gol de Isa Álvarez y de Alexia Fernández, mientras que el Levante finalizó por 1-2 frente al Real Madrid con derrota en esa pasada jornada. La semana que viene, este fin de semana, se medirá el Betis en casa y el Granada hará lo mismo frente al Español. Recibirá su feudo andaluz, juega el Granada, es Mingueza la que controla la pelota, no vio nada claro, toca para Jujuba, de primera para Alba. Tocaba de primera, sigue combinado el conjunto andaluz, se le fue por la línea lateral, habrá saque de banda a favor del Levante. Que va a poner la pelota en marcha por ese perfil izquierdo. Saca rápidamente, buscando el desmarque de Chacón. Le cierra muy bien Jujuba, aunque se lleva la pelota, dura pena. Tocó finalmente la jugadora del Granada. Y habrá saque lateral muy cerquita del banderín de córner a favor del Levante. Percibe esto, Alexia. Habla con Alba. Perfecto. Pone la pelota en movimiento. Pelotazo en largo para la carrera de Edna. Se anticipó muy bien nuevamente Eva Alonso, que no quiere saber absolutamente nada de la pelota. Habrá saque lateral. Primeros casi 5 minutos de partido, muchísima intensidad, muchísima presión en ambos conjuntos, que no dejan respirar cada salida de pelota. Quieren hacerse las dueñas en el terreno de juego. Durante estos primeros minutos no lo está consiguiendo ningún equipo, gracias a su dedicación sobre el verde, esta ciudad deportiva del Levante. Es Teresa la que busca nuevamente el desmarque arriba de Chacón. Se quiere llevar la pelota delante de Jujuba. A ver qué inventa Chacón. Tiene que despejar muy bien Alba, que apagó el fuego de su equipo. En esa nueva internada de la delantera del Levante, recupera al conjunto granota. Molina por dentro nuevamente para Chacón. Quería controlar ahí con el tacón, aunque se le quedó largo un poquito la pelota. Y recuperó el Granada, que ya juega en campo propio. Es Postigo la que toca para Jujuba. Alba se toma su tiempo ahora el Granada, le quiere bajar revoluciones al partido tras ese arranque, sobre todo del Levante, tan vertical. Balón arriba para que le dispute Edna. Había fuera de juego de la dorsal número 19 del Granada. Adelantó muy bien la línea el Levante. Y lo vio la colegiada asistente a la perfección, anulando esa última jugada. Juega nuevamente el Levante por el carril izquierdo. Buena presión ahora del Granada, obligada a cambiar el sentido del juego para el control de Gabaldón, muy segura. Coge la moto, se quiere meter en campo contrario, le tiró el desmarque. Ahora Chacón no se entendió con su compañera.
Aplaude el banquillo del conjunto granota tras esa última acción de la lateral, de la carrilera mejor dicho, del Levante. Gabaldón tuvo unas intenciones diferentes a la de su compañera. Le había tirado el desmarque por dentro y había tirado el centro hacia afuera. Va a jugar el conjunto granota por ese perfil izquierdo. El Levante que busca una nueva final, busca un nuevo título. Muchísimos años de sequía, concretamente desde el 2007 no consigue el trofeo de la Copa de la Reina. En ese caso venció al Español por 3-1 en García de la Mata en Madrid. Desde entonces no ha podido tocar plata en esta competición. Alexias, que sube el perfil izquierdo, le cierra muy bien Molina y habrá saque lateral. Saque lateral para el Granada. Juega en corto, es Lauri. Juega el Granada ahí en 3/4 de cancha. Recupera nuevamente el Levante que quiere salir rápidamente a la contra. Chacón. Toca a la derecha para Bascu. Le cierra muy bien Alba. Y cede para su portera Sandra que pega el pelotazo arriba para el control de Alexia. Mingueza. Le pone el temple, le pone la pausa. Ahora el juego. Apertura a la derecha. Tiene que retroceder atrás, tomándose su tiempo ahora el equipo de Arturo Ruiz. Postigo. Abriendo nuevamente a la derecha, volcando el sentido del juego. Buena presión ahora del Levante que quiere robar, salir rápido a la contra, aunque el rechace lo vuelva a ganar Lauri, que se queda con el esférico, se queda con la pelota, abre rápidamente a la izquierda. Alba para Alexia. Quería combinar ahora con su compañera. Enna toca de primeras para Ornella. Tocó finalmente ¿quién? La jugadora del Granada, así lo indicó la colegiada. Y habrá saque de banda a favor del Levante en campo propio. Hay que decirles que cuando el girar exactamente es atraer muy bien, giro rápido con la pivote y está. Importante. Sigue presionando el Granada. Será Alexia la que ponga el balón en movimiento. Juega rápidamente para Mingueza, que controla, cae al suelo. Ahora hay falta de Bascu. Se queja la dorsal número 6. Se duele sobre el verde de este campo de la Ciudad Deportiva del Levante. Parece que se puede recuperar. Se duele ahí de la mano izquierda, ¿no? Ahí vemos la repetición. Le da abajo. Y ojito porque hay balón parado. Hay balón parado a favor del Granada. Dos jugadoras, Laura Pérez, también Ornella. Ojito con esta jugada ensayada. Va a poner el centro tocadito al segundo palo. La pelota se pasea dentro del área. Ojito que sigue el peligro. Jujuba la va a despejar finalmente el Levante, aunque recupera rápidamente el Granada. Sigue el peligro, va a poner el centro, balón al primer palo, el remate de Enna. Y habrá saque de portería. Primera gran llegada con peligro del equipo de Arturo Ruiz, que recuperó en esa salida de pelota. El conjunto granota puso el centro desde la derecha, lo vuelve a intentar por ese costado. Despeja nuevamente Eva Alonso y quiere salir rápidamente por mediación de Bascu. Gabaldón pegando el pelotazo arriba para el desmarque de Chacón, que va a evitar que salga por la línea de fondo. Hace la bicicleta delante de Alba, le ayuda muy bien Alexia y despeja la pelota la jugadora del Granada, que bajó muy bien tras ese último ataque en velocidad del Levante. Ayudó a su compañera, despejó la pelota, apagando el fuego. Tal y como hemos comentado, después de esa última acción a la contra,
Ahora la pierde Chacón, que se lamenta. Habrá saque lateral. Prioridad campo contrario. Venga, si puedes prolongarlo de locos. Alba saca. Vamos, tía. Recordemos que el Granada, ¿no? Se ha metido en esta fase de cuartos de final tras eliminar al Sevilla por 4-2. Doblete de Laura Pérez. El tanto de Edna y de Isabel Álvarez doblegaron a los dos tantos de Serrato y de Moral para el Sevilla Fútbol Club, eliminando así al conjunto hispalense y metiéndose en esta ronda de cuartos de final de la Copa de la Reina. Juega arriba, la pelota suelta en la frontal del área. Quería atraparla Arques. Lauri despegando de cabeza esa pelota, le cae a Teresa y golpea arriba, buscando a Erika, aunque le dura muy poquito la posesión. Ahora el Levante recupera el Granada, que sale por derecha. Quería jugar Leles. La recuperación del Levante es Daniela Arques. Finalmente tocó en la jugadora del Granada, así lo indicó la asistenta. La colegiada asistente en ese último lance del juego. La pelota que cae rebotada. Quería dejar pasar, aunque la buena presión de Edna obligó a la defensora del Levante a despejar la pelota. Ojito que le puede caer ese rebote para el Levante, aunque buscó el pelotazo arriba, el balón en profundidad y se quedó con el esférico la defensa del Granada, que despejó arriba. Recupera nuevamente el Levante, la pelota que se la queda Daniela Arques en el centro del campo. Ojito que puede armar el disparo por encima del larguero. Primer disparo del Levante, parece ser que tocó, que rozó en una jugadora del Granada. La colegiada no indicó saque de esquina, finalmente saque de puerta. Va a meter un poquito más la presión arriba y habrá posición para el Granada. Ponen la pelota en movimiento Sandra, se queda corta. María Molina despejando esa pelota, quería controlar a Bascu, que se le marchó un pelín largo el control y recuperó muy bien Alba, que salía rápidamente por izquierda, se tiró abajo con todo Gabaldón y habrá saque de banda. Juega el Levante. Daniela Arques. Quería volcar el sentido del juego al costado izquierdo para Erika. Se queda con la pelota el Granada, que quiere salir rápidamente a la contra por el costado derecho. Es Laura Pérez la que comanda esta contra. Se anticipó muy bien, creo que fue Teresa, que salió de posición para tapar la internada de su compañera por el perfil izquierdo. Y despejó la pelota, saque lateral. Vuelve a jugar el Granada en campo propio. Le pide calma. Ahora Sandra, sus compañeras. Recibe Jujuba. Bola a la derecha. Nuevamente atrás. Mete el Levante la presión arriba. A intentar ahogar esa salida de pelota del Granada. Balón arriba buscando a Edna. Se queda con el esférico Ornella delante de Daniela Arques. Pierde la pelota Bascu con esa pelota en profundidad para Chacón. El taconazo. Muy bien ahora en tarea defensiva el Granada. Vuelve a recuperar la pelota. Sale por este carril izquierdo. Es Alexias. Ojito que puede ser buena esta jugada ofensiva. Se tira al suelo con todo María Molina. Aunque el rechace la vuelve a ganar Ornella. Toca para Alexia. Tocó finalmente en la jugadora del Granada. Habrá saque de puerta a favor del Levante. Muy buena incorporación ahora de Alexia por este costado izquierdo, que estuvo también muy bien en tareas defensivas María Molina, cortando esa acción ofensiva de la jugadora del conjunto andaluz. Balón arriba, venía de fuera de juego Edna. Se queda con la pelota Eva Alonso. El rechace que lo vuelve a ganar Mingueza.
Lauri, toca atrás para Alba. Vuelve a echar el freno de mano el Granada a los tiempos del partido. Quiere calmarlo, quiere mimar la pelota, quiere tranquilizarla. Apertura a la derecha para Postigo, que buscaba el pelotazo arriba, en largo. No encontró su objetivo. Y el Levante volvió a recuperar, aunque le dura muy poquito la posesión. No tiene dueño la pelota. Ahora saque de banda nuevamente para el conjunto que hoy viste de verde y con unos detallitos rojos en la equipación. También blancos. Preciosas ambas equipaciones, tanto la del Levante como la del Granada. El rechace que lo pelea Vascu, finalmente se lo lleva Mingueza, toca para Postigo, combinando ahí de primeras entre Laura Pérez y Edna, aunque la pelota se había quedado un pelín larga, vuelve a recuperar Alexia, toca por dentro para Edna, buscando la pared y despeja el Levante. Está muy pero que muy bien en tarea defensiva, cerrando todo hueco, todo resquicio para que las jugadoras del conjunto andaluz no penetren dentro del área. Sigue jugando el Levante, Daniela Arques, ojito que se puede meter en un lío, buena presión de Edna. Eva Alonso, toca para Teresa. Cede para su portera Tarazona. Es Ornella la que presiona en campo contrario, también la acompaña Alesia, tocando de primeras. Erika, filtrando la pelota para Chacón, se anticipa muy bien Jujuba. Y habrá saque de banda. A favor del Levante. Es Gabaldón, que va a poner la pelota en movimiento. Recibe Erika. Se le marchó finalmente el control a línea lateral. Ahora saque de banda a favor del Granada. Ornella. Recibe de espalda a portería, se apoya en su compañera Jujuba, que mueve la pelota rápidamente, vuelve a recibir Jujuba, toca para Alba. Buena presión de Erika, se apoya en Mingueza, que vuelca en sentido del juego al costado derecho para Postigo. La había tirado el desmarque muy bien ahora Lauri. Y habrá saque de portería. Pondrá la pelota en movimiento Tarazona, que juega en corto. A la izquierda para Teresa. Vascu. Patadón arriba, buscando como siempre a Chacón, que se anticipó muy bien Postigo. Toca de cabeza. Ahora Torrodá. Sigue la pelota dividida. Bota la pelota delante de Chacón. A ver quién baja el esférico. Lo hace el Granada, aunque vuelve a pegar el pelotazo en largo, buscando como siempre a Laura Pérez. Está pegadita siempre a la línea de cal de ese costado derecho. Y vuelve a despejar la pelota el Levante. Esto Rodá, la que se queda finalmente con la pelota, cerquita de la línea de cal. Toca para Daniela Arques, de primeras para Teresa, que amagaba con el cambio de juego. Finalmente lo hace en corto. Erika, ojito a la pérdida, la buena presión ahora de Lauri. Patadón en largo, ahora pedían mano las jugadoras del Granada y así lo indicó la colegiada. Cuando ya hemos cumplido el minuto 20 esta primera parte, sigue el 0-0 en el marcador, sin ocasiones claras de peligro por parte de ambos conjuntos. Una tímida llegada del Granada por ese perfil derecho y un disparo lejano de Daniela Arque, si no me falla la memoria. Es lo único reseñable que hemos podido ver en el aspecto ofensivo de ambos equipos. En defensa, por el momento, están jugando a un nivel espectacular. Se queda el envío un pelín corto, despeja la defensa del Levante. Ojito que no hay entendimiento. Y se quedó finalmente con el esférico Vascu, que buscó arriba a su compañera Erika, aunque le cortó muy bien la defensa del Granada, que bajó a defender
Tras quedarse, como hemos comentado, ese envío a balón parado un pelín corto. Juega el conjunto granota. Daniela Arques. Retrasa atrás para Eva Alonso. La pide en el costado izquierdo Teresa, que va a recibir. Se quiere meter en campo contrario. De primeras para Torrodá. Es Carrasco quien devuelve para la dorsal número 21, que gira sobre sí misma. Filtraba por dentro para Chacón, que la pelota queda nuevamente rechazada. La gana Edna. Ojito que quería buscar ese disparo, sorprendiendo a todo el Levante y sobre todo a Tarazona desde el centro del campo, aunque había pitado falta previa y por lo tanto habrá posesión para el Granada. Ahí vemos esa última acción donde pitó la colegiada principal Paola Cebollada, falta, y lo va a volver a intentar el Granada. A balón parado, balón que vuela al punto de penalti, la peina ahí en el primer palo, creo que fue Lauri. En esa segunda jugada no la pudo aprovechar el conjunto andaluz, que vuelve a la carga. Mingueza, toca para Alba, la pide Jujuba, recorta delante de Vascu, se toma su tiempo. Alexia es la que recibe. Apertura a la derecha para Leles. Buscando ese pase nuevamente filtrado por arriba, la deja pasar Teresa, sale muy bien Tarazona, que atrapa la pelota sin ningún tipo de problemas y ya la pone en movimiento, no tiene tiempo que perder. Gabaldón buscando a su compañera Vascu, pierde la pelota el Levante. Mingueza se queda con ella. Jujuba. En los últimos minutos hemos podido ver cómo el Granada, ¿no? se ha hecho con la posesión del partido. Parece que está intentando proponer algo más que el Levante, que tiene también el plan muy bien trazado para salir de forma vertical y rápida. Juega Mingueza. Se toma su tiempo ahora el Granada para salir con la pelota conducida. Alexia toca de primeras, buscando a Edna. Tocó con la cabeza Eva Alonso. Y le cae el rechace a Teresa, que ya juega para su portera Tarazona. Juega para Molina. Filtrando por dentro para Vascu. La pedía Gabaldón, que le tira el desmarque por el perfil derecho. Balón arriba, buscando a Erika, que toca de primeras. Se desmarcaba Chacón. Se queda con el esférico Daniela Arque, que toca nuevamente de primeras para Erika, que sigue progresando por ese costado derecho. Va a poner el centro Erika, balón que va muy bueno al segundo palo, la peleaba Carrasco y habrá saque de portería. Consiguió muy bien ahora el Levante combinar en la zona de 3/4 de campo. Llegó el centro al segundo palo, incluso creo que botó dentro del área pequeña. Y vemos la repetición. Erika fue la que levantó la cabeza, puso el centro, iba muy pero que muy bonito. No llegó en el primer momento Chacón, lo intentó Carrasco, aunque la pelota había salido un pelín despedida, ¿no? Tras ese primer bote dentro del área. La vuelve a recuperar el Levante. Esto es Rodá, a que la que habla la apertura izquierda. Ojito con ese golpeo con pierna derecha, sale la pelota rechazada. Y le cae finalmente a las manos de Sandra. Curiosamente, la portera suplente en el día de hoy del Granada, Andrea Romero, es su cumpleaños. 30 años, la que son los que cumplen, ¿no? En el día de hoy. Desde aquí queremos felicitarles desde los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Y también a Clara Rodríguez, que ayer cumplió 22 añitos. Muchísimas felicidades a las dos. Por cumplir años, tanto hoy como ayer. Sigue jugando el conjunto andaluz. Es Alba, la que toca para Postigo. Quiere progresar con la pelota. Se apoya en Jujuba. Alba, apertura a la izquierda para Alexias. Filtra ese pase por dentro para Ornella. Tocó finalmente Molina y habrá saque lateral en campo contrario.
La va a poner en marcha la dorsal número 24 del conjunto andaluz. Alexia viene a recibir Lauri. Quiere marcharse muy bien de Torrodal. Lo hace, aunque le ayudó perfectamente Gabaldón. Y ahora saque lateral. Saque lateral. Sigue ganando metros por este costado izquierdo. Cerquita del banderín de córner. Saca desde la línea lateral. Tocó finalmente Torrodal. Y ahora saque de banda nuevamente para el Granada. Para el equipo de Arturo Ruiz. Pone finalmente la pelota en corto. De espalda a portería. Controla a Lauri. Le cae el rechace nuevamente a la dorsal número 10. Retrasa atrás para Alba. Buena presión de Chacón. Aunque está muy pero que muy sola. Ahora pierde la pelota. De algo sirvió esa presión de Chacón. Porque lo obligó a la defensora del Granada a ceder la pelota y perder el esférico. Aunque corrigió rápidamente su propio error. La dorsal número 20, Jujuba, sufriendo esa falta y recuperando la posesión. Juega el Granada. Hemos sobrepasado ya al Ecuador de esta primera parte. Camino del 28. El resultado gafa 0-0 en esta ciudad deportiva de Buñol. Jugaba arriba. Mingueza se queda con el esférico. Buscando a ese costado derecho. La vuelve a recuperar el Granada. Es Ornella la que se marcha muy bien ahora de María Molina en el centro del campo. Le ganan metros por ese carril central. Apertura a la derecha para Laura Pérez. Caracolea, se quiere meter dentro del área. Le cierra muy bien Carrasco. Cae al suelo la jugadora del Granada. No hay absolutamente nada según la colegiada. Y vuelve a recuperar el conjunto andaluz. Buscaba esa contra en ese último lance del juego. Ahora el Levante. Leles es la que recibe. Mingueza que le indica que se da la pelota hacia atrás. Recibe la propia Mingueza. Se mete en campo contrario. Ahora Alba, que juega por este perfil izquierdo. Tocando de primeras Alexia. Ornella controlando esa pelota, bajando a la perfección. Es Edna la que se queda con el esférico. Ornella ahora jugaba de memoria, pero no había absolutamente nadie en ese perfil izquierdo, ya que Alexia se había metido por dentro. Pero la jugada había sido muy, pero que muy buena. Tras esa lucha en la frontal del área de las jugadoras atacantes del Granada, que buscaron la portería contraria. Sin premio, eso sí, porque ese último pase salió fallido. Es Ornella la que va a pelear, la que va a luchar esa pelota. El rechace lo vuelve a ganar Tarazona, que atrapa la pelota sin ningún tipo de problemas. Ahora se toma su tiempo la jugadora granota para sacar de su propia portería y manda a su equipo arriba. Recordemos que la ganadora de este encuentro se unirá a Atlético de Madrid y a Fútbol Club Barcelona. A partir de las 9 tendremos desde el Alfredo Di Stéfano un Real Madrid-Real Sociedad, que será el encuentro que cierre definitivamente los cuartos de final y defina así los 4 equipos clasificados para las semifinales del torneo. Ahora había falta sobre Lauri, si no me falla la vista. Jugadora del conjunto andaluz que se levanta por su propio pie. Puede seguir sin ningún tipo de problemas. Balón arriba buscando el desmarque de Edna. Le cierra muy bien Eva Alonso. Cuerpea ahora con la defensora del Levante. Cae al suelo y habrá portería. Habrá portería. Para el equipo de Ángel Sainz. Vemos como el Granada quiere presionar arriba, sigue presionando arriba con sus jugadoras atacantes. Ha subido la línea, ¿no? Al centro del campo, línea defensiva, para intentar recuperar, ¿no?, el esférico en una salida de pelota del Levante. Vuelve a recuperar Tarazona, que se queda con el esférico.
Toca en corto para Molina. La pide Gabaldón. Cerquita de la línea de cal. Opta por el pelotazo arriba buscando a Chacón. Se va a medir delante de Jujuba. Se lleva finalmente la jugadora del Levante la pelota. Daniela Arques. La que controla en el centro del campo. La internacional por España. Abre para Gabaldón. Ahora se duerme el rechace que los quiere ganar Mingueza. Tocó ligeramente la colegiada. Y tiene que detener el juego. Tiene que detener el juego. Y le entregará la pelota al Granada. Tras ese último lance del juego. Juega Alba. Juega rápidamente el Granada. Es Mingueza. Presiona. Ahora Daniela Arques. Jujuba. Rápidamente. Apertura derecha para Postigo. Que juega más aún a ese costado diestro. Leles. Protegiendo la pelota. Buscando ese pelotazo arriba para Edna. Se quiere quedar con el esférico. Ojito con la cabalgada. Con ese perfil. Va a poner el centro al primer palo. María Molina. Buscaba el remate Laura Pérez. Impresionante en tareas defensivas nuevamente el Levante. Que despeja la pelota. Salva el peligro. Apaga el fuego. Y habrá lateral para el Granada. Espectacular la carrera de Edna en esa última jugada ofensiva del conjunto andaluz. Sale por la izquierda, ahora el Levante. Quería apoyarse en Chacón, pedía falta de Jujuba, así lo indicó la colegiada. Respira un poquito el conjunto valenciano. Y va a tener en su poder un balón parado. Suben muchas jugadoras a un posible remate. Es Daniela Arques, si no me falla la vista, la encargada de poner la pelota en movimiento. Casi todo el Granada metido dentro de su propia área. Ahí va el envío de Daniela, balón que vuela al punto de penalti. Despeja la defensa del Granada por segunda vez consecutiva. Se quiere quedar el esférico ahora el Levante. El tímido remate ahora del club granota. Fue a parar directamente a los pies de Sandra, que quería montar rápidamente la contra, aunque Alexia no lo vio nada claro. Y volvió a parar el juego, de tener para que su compañera se posicionase, ¿no?, en el terreno de juego y a empezar la jugada de una forma mucho más ordenada. 34 de partido. 11 minutos más lo que añada la colegiada principal es lo que le queda a este primer acto, a este primer tiempo que estamos disfrutando a través de las cámaras y los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Ahora despejó nuevamente la defensa levantinista. Le vuelve a caer la pelota a Sandra, que ya juega sobre su compañera Postigo, jugando de primera ahora a Lauri, pierde la pelota, se queda con el esférico el Levante. Chacón jugando de espalda, toca de primera para Erika, apertura a la izquierda para Carrasco, que pone el centro, balón al segundo palo, despeja muy bien Alba, se queda con el esférico finalmente Alexia, que despeja finalmente el Granada y se queda con el esférico, aunque le dura muy poquito la pelota. Es Gabaldón quien hace la diagonal por dentro, cae al suelo, no indica nada la colegiada, quiere salir rápidamente el Granada. Ahora sí que sí hubo falta en esa salida de pelota. Y habrá posesión para el conjunto, para el equipo liderado por Arturo Ruiz. Jujuba juega rápidamente para Alba. Vuelca al sentido del juego, al costado derecho para Postigo. Juega arriba con ese patadón en largo, buscando a Edna. Ojito con ese error en el despeje. Se queda con el esférico Laura Pérez. El rechace que lo vuelve a ganar Lauri. Retrasa atrás para Leles. Se toma su tiempo para abrir a la izquierda. Gabaldón le quiere cerrar. Se puede medir ahora Alexia frente a Gabaldón. Le ayuda muy bien Vascu en tareas defensivas. Y habrá saque de banda lateral a favor del Granada, que juega ya rápidamente. Es Lauri la que controla de espalda portería. Ojito con ese cambio de ritmo delante de María Molina, que la persigue. Sale la pelota por la línea lateral, pedía falta. Ojito que se duele de la cara. Se duele de la cara. Y la colegiada se va a acercar
Ahí a la jugadora granadinista. Ahí vemos ese último lance del juego. Se queja de un golpe en la cara. Sigue dolorida ahí sobre el verde de este campo de la Ciudad Deportiva de Buñol. Del Levante. Parece que se va a recuperar la capitana del Granada. Y se va a poner nuevamente la pelota en movimiento. Alexia será la encargada de poner la pelota en juego. Está charlando Ornella con la colegiada principal tras ese último lance del juego. La propia Ornella es la que recibe, quería marcharse cerquita de la línea de cal, le cierra muy bien María Molina, ojito que podía venir de fuera de juego, efectivamente así lo indicó la colegiada asistente, y habrá posesión para el Levante. Será Molina la que pegue el pelotazo en largo. Buscando esa prolongación de Bascu. Finalmente toca Alba. Daniela Arques de primera buscando a Chacón, que se pelea nuevamente con Jujuba, que recupera la pelota y cede para su portera Sandra, que revienta el esférico al cielo de Buñol. Vuelve a recuperar el Levante, de espalda a portería, Torrodá tocando de primera, ahora en este costado derecho, Gabaldón, la pared, ahora con Bascu, ponía el centro algo forzada, la jugadora del Levante, directamente a parar a las manos de Sandra, que le baja nuevamente las revoluciones al juego. Jujuba, para Alba. Toca para Mingueza, devuelve para Alba, la pedía aquí Alexia en el costado izquierdo, finalmente toca para Jujuba, no quiere arriesgar en el pase, buscando ese pase de seguridad, apertura a la derecha, combinando por dentro para Lauri, se va a medir ahora con Daniela Arques, cede la pelota atrás, Sandra, estaba rondando por ahí Chacón, muy peligrosa la delantera del Levante. Se anticipa muy bien Molina, Alexia se quiere quedar con el esférico delante de Gabaldón, ojito a la contra, hace la diagonal por dentro Alexia, que sigue conduciendo el esférico, apertura derecha para Laura Pérez, va a poner el centro cortito al primer palo, Lauri dentro del área, el remate de Alexia, ojito que sale rechazada la pelota y habrá saque de esquina, muy buena combinación y buena recuperación ahora del equipo de Arturo Ruiz, que montó la jugada por el costado derecho y finalizó con ese remate de Alexia, que golpeó en una jugadora del Levante enviando la pelota, saque de esquina. Será Laura Pérez la que ponga la pelota en movimiento desde este costado izquierdo, levanta el brazo marcando jugada. Ahí va el envío, balón que vuela, el primero del partido y gol, y gol de Postigo, gol del Granada. Espectacular el centro, el primer palo marcando jugada. Laura Pérez puso la pelota como Los Ángeles y ahí estaba preparada Postigo para rozar la pelota, para adelantar a su equipo en la Ciudad Deportiva de Buñol. Anota el Granada, anota Postigo, Levante 0, Granada 1. Ahí vemos la repetición del centro al primer palo, perfecto, como la roza la defensora granadinista, que mete la pelota dentro de la jaula, dentro de la portería. Se adelanta el conjunto andaluz en territorio valenciano. 5 minutos para la finalización de esta primera parte. Ya se mueve el luminoso. Esto le obligará al Levante a buscar la portería contraria si no quieren verse eliminadas en estos cuartos de final de la competición del CAO. Vuelve a recuperar el Granada,
que va a gozar nuevamente de una jugada a balón parado. Veremos si la pone finalmente sobre el área rival. Toca en corto, todo a indicar, ¿no?, que la va a poner bombeadita. Pone la pelota en movimiento Leles. Despeja movimiento Rodá. Ojito que no se entendía ahora entre ambas compañeras, aunque la va a pelear Ornella delante de Gabaldón. Se queda con el esférico finalmente el Levante. Lauri en la presión. Daniela Arques. Sigue la pelota dividida. Rodá quiere bajar el esférico. Toca de Puela. Arques. Finalmente se la queda Gabaldón. Bascu tocando de primeras. El Granada recupera nuevamente la pelota. Balón a la izquierda para Ornella. Ojito que puede llegar el centro. Finalmente opta por retroceder atrás para Alexia. Amagaba con el centro al área. Finalmente toca para Mingueza. Y vuelve a controlar la posesión en estos últimos 3 minutos más lo cañada la colegiada. Este primer tiempo, Alexia quiere llevarse el esférico a duras penas. Se la lleva finalmente Gabaldón. Toca para Daniela Arques, que recorta cerquita de la línea de cal. Y habrá saque de banda a favor del Granada. Se desespera la internacional, la jugadora internacional por España, Daniela Arques, que perdió el esférico, perdió la pelota en ese último lance del juego. A la carga nuevamente el Granada, esta vez por el costado derecho. Jugada de primeras. Jujuba. Y le pide ahora el entrenador del Levante, Ángel Sainz, un pasito hacia adelante a su equipo. Tienen que buscar el gol del empate si no quieren verse eliminadas estos cuartos de final, tal y como hemos comentado hace apenas unos minutitos. Recupera el conjunto andaluz, tocando por dentro para Mingueza. La pedía en el costado izquierdo Alexia. Finalmente toca para Leles, que devuelve atrás para Sandra. Ahora sí que sí va a pegar el pelotazo arriba, buscando ese costado izquierdo. Se anticipa muy bien Alexia. Edna controlando la pelota, buscando ese pase en profundidad para Ornella. Ojito que se puede llevar el esférico. Se lleva la dorsal 9. El balón, el remate de Edna con pierna izquierda. Atrapa Tarazona. Qué bien la luchó, qué bien la peleó Ornella en ese último lance. En esa última jugada ofensiva. Ahí vemos la repetición, buscó el golpeo. Molina corrigiendo muy bien su propio error. Y con ese segundo disparo de Edna, rasito cruzado, vuelve a la carga el Levante. Daniela Arques lo intentaba con pierna derecha. Desviado ese disparo a la derecha de la portería de Sandra, que dejó pasar la pelota. Y nos vamos a plantar en el último minuto reglamentario. Más lo que añada la colegiada, lo que le queda a esta primera parte. Bien, Alba, pero tranquila, perfecto. Cris muy libre, si no tú. Sandra será la encargada de sacar desde la portería. Patadón en largo, buscando la prolongación de Edna. Finalmente se queda el esférico el Levante, que la pierde rápidamente. Es Gabaldón la que toca de cabeza. Quería bajar esa pelota Bascu, aunque se duerme la recuperación de Edna. Al suelo Molina cortando. Y habrá saque de banda lateral para el Levante. Se tiró abajo con todo Molina para recuperar el esférico. La pide Daniela Arques. También Bascu. Finalmente Gabaldón cede para Daniela, que protege la pelota de espalda a portería. Devuelve para Gabaldón, buscando a Erika en el centro del campo, que controla, filtra por dentro para Bascu. Abriendo el sentido del juego, cambiándolo entero para el costado izquierdo, para la subida de Teresa. Apertura nuevamente a ese costado para Carrasco, que levanta la cabeza, va a poner en el centro, se queda cortito. Lauri despeja el esférico, aunque vuelva a recuperar el Levante. Balón que vuela al segundo palo para Chacón. La saca, creo que fue Alba. Y va a evitar, no, finalmente no, que salga por la línea lateral Alexia. Habrá el saque de banda y se ha añadido un minuto. Quedan segundos para que acabe este primer acto. La va a tener la última. El Levante Unión Deportiva. Saca en corto, balón centrado al primer palo, la despeja nuevamente la defensa del Granada. Es Molina la que se queda con el esférico. Retrasa atrás para Eva Alonso. Juega rápidamente para Teresa. No hay tiempo para más. Se acaba esta primera parte. Pone fin la colegiada principal
Estos primeros 45 minutos gana momentáneamente el Granada con un gol en los últimos minutos de esta primera parte. Ahí vemos el tanto de Postigo. De momento es el que vale, es el que está dando la clasificación momentánea al conjunto andaluz. Tras ese tanto en la salida del córner, pase precioso al primer palo de Laura Pérez, el remate de Postigo. 0-1, nos vamos al descanso. Nosotros volvemos en unos minutitos, no os vayáis, porque enseguida volvemos con la segunda parte de este Levante 0, Granada 1.
Muy buenas tardes, noches de nuevo a todos los telespectadores de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Ya estamos de vuelta para vivir, narrar, comentar y disfrutar y mucho la segunda parte entre el Levante Unión Deportiva y el Granada Club de Fútbol. Recordemos el resultado al descanso favorable para el conjunto andaluz con ese único tanto a la salida de un córner de Postigo. Ventaja momentánea, como hemos dicho, a favor del equipo liderado por Arturo Ruiz. Balón puesto al primer palo de Laura Pérez y el remate, como hemos comentado, de Postigo da esa ligera ventaja al conjunto andaluz. El Levante, por su parte, tendrá que hacer de todo para empatar el partido y no marcharse de la Copa de la Reina en estos cuartos de final de la competición. Primer ataque del Granada. Es Postigo la que toca por dentro para Leles. Va a poner el centro, balón al segundo palo. Muy pasado, la peleó Edna. Cayó al suelo la jugadora granadinista. Parece que se hizo daño, ¿no? En esa última acción ahí vemos a la futbolista tendida sobre el terreno de juego. Parece que se ha hecho daño. Se duele de su tobillo derecho. Pero parece que se recupera y vemos la repetición en el centro de Leles. Parece que toca un pelín abajo María Molina de forma fortuita. Y habrá saque de portería para el Levante, que ya pone la pelota en movimiento. Jugando de primeras Erika para Carrasco, la recupera muy bien Laura Pérez, toca de primeras para Leles, filtrando esa pelota para Mingueza, ahora no se entiende con su compañera, la carga Erika, esta puede ser buena, a la carga el Levante, sigue con la pelota conducida Erika, el rechace que los quiere ganar Chacón, 24 contra 24, va a dejar pasar la pelota Alexia, aunque sigue luchando la delantera del Levante. Y ahora saque de banda, cerquita al banderín de córner del campo del Granada. El centro cortito, despeja nuevamente Mingueza. Toca de cabeza Lauri. La va a luchar Edna, que baja la pelota. Quiere salir a correr por ese costado izquierdo. Ornella es la que protege el esférico y vuelca al sentido del juego al costado derecho. Postigo toca para Laura Pérez, cerquita de la línea de cal. Quiere encarar, va a caracolear delante ahí de su marca. Retrasa atrás para Mingueza. Y le pone nuevamente el freno de mano, echa, le pega el tirón para controlar la jugada, ya que no lo veía nada claro en el aspecto ofensivo. Cambia el sentido del juego al costado izquierdo, sigue jugando el Granada, controlando la pelota. Mingueza en el centro del campo, nuevamente para Postigo, convertida ahí en carrilera derecha, nuevamente Laura Pérez tocando para Lauri. No pita nada las colegiadas, sigue el peligro, es Laura la que quiere poner ese centro. Carrasco le cierra muy bien, ojito porque hay una jugadora del Levante dolorida tras ese último lance del juego. Parece que se duele y mucho la jugadora del conjunto granota. Ahí vamos la repetición. Es Carrasco. Finalmente es Teresa, la dorsal número 2. Una de las integrantes de la defensa de 3, junto con Eva Alonso y María Molina. Parece que se recupera y se va a poner nuevamente la pelota en movimiento. Con posesión para el Levante. La propia Teresa será la encargada de poner la pelota en juego. Envía a su equipo arriba. Buscando la prolongación de Carrasco. Deja pasar la pelota. La revienta Postigo, que no quiere saber absolutamente nada de la pelota. El rechace que lo gana Daniela Árquez. Agarrón de Lauri. Y hay falta. Parece que el técnico del Levante va a mover rápidamente el banquillo. Balón filtrado por dentro para el control de Bascu. Se le fue un pelín largo, recuperó el Granada, que lo vuelve a intentar a la contra. Salió finalmente por la línea lateral. Y habrá saque de banda. Hasta 4 jugadoras, 5 del Levante calentando en la banda.
Vuelve a recuperar el Granada. Es Mingueza la que toca de primeras para Laura Pérez. Volviendo a combinar con su compañera, con la dorsal 6. Ornella en la que controla en la frontal del área. Se duerme la recuperación del Levante. Quería jugar rápidamente sobre Chacón, aunque corrige su propio error nuevamente. La dorsal número 9, granadinista. Retrasa atrás la pelota para Alba. Recibe Jujuba. Apertura a la derecha para la autora del gol, del único tanto del partido hasta el momento, Postigo. Recordemos, con ese remate de cabeza, rozando la pelota, acariciándola, disfrutando del gol. El tanto que ha abierto la lata en este partido que estamos disfrutando, como siempre, a través de las cámaras de la Real Federación Española de Fútbol y los canales oficiales de YouTube. Será Postigo la que saque, jugadora que saque desde la lateral. Juega para que prolongue Edna. La pelota que se queda Leles. Ojito con esa presión ahora del Levante. Erika, la recuperación de Carrasco, aunque el rebote le favorece al Granada. Era Laura Pérez la que quería llevarse la pelota. A poner el centro, la dorsal número 7. Se paseó la pelota por el área pequeña. Y volvía a recuperar el Gabaldón, aunque se le marchó por la lateral. Y hay saque de banda para el Granada, que sigue pico y pala sobre la portería de Tarazona. Juega Sandra rápidamente para Postigo. A la presión Erika. Toca para Laura Pérez. Devuelve ahí por dentro para Lauri. La capitana que controla. Se da la media vuelta. Juega para Jujuba. Tocando con cierta calma en campo propio. No quiere jugarse ese pase. Buscando el centro seguro. Y la pierde ahora el Granada. La recuperación del Levante. Se lleva la pelota. Torrodá. Apertura a la derecha para que suba ese costado Gabaldón, que le duró muy poquito la pelota. Ahora la jugadora levantinista. Carrasco se queda con el esférico. Toca para Erika. Recorta delante de Leles. Apertura nuevamente para Gabaldón, que sube una y otra vez el costado derecho. Buscando ese autopase. Le cierra muy bien Alba, que protege la pelota delante de Gabaldón, también delante de Vasco. La recuperación ahora al centro, al primer palo, la despeja muy bien Postigo. Pedía ahí un tipo de agarrón, una especie de agarrón en esa última jugada del Levante. Intenta ahora hacerse con el poder del partido en el equipo de Ángel Sainz. Balón arriba buscando el desmarque de Chacón. Sale a la pelota a la izquierda, había falta previa a esa última internada de Carrasco, que ya iba como una auténtica locomotora por el carril izquierdo para intentar atrapar la pelota. Ojito que Jujubade se ha quedado ahí tendida sobre el verde. Ahí vemos la repetición de ese agarrón. Era fuera del área, si no me falla la vista. No indicó nada la colegiada. Ahí vemos el centro, el golpe, supuesto golpe, en el que se duele la jugadora granadinista, que ya está recuperada y se va a poner la pelota en marcha. Con este 0-1 en el marcador. Golito de Postigo. Es el que vale de momento en el luminoso. Será Sandra la que ponga la pelota en movimiento. Manda todo su equipo arriba. Golpea con pierna izquierda, buscando como siempre la prolongación de Edna, que quiere bajar la pelota. La luchaba Lauri, aunque se queda el esférico. El Levante. Daniela Arques sigue presionando Edna, que no se cansa de correr. Torrodá filtrando por dentro. Ojito al error. Se quiere llevar el esférico Mingueza. La pelota rechazada que la gana Ornella por el carril central. La pidan en el costado izquierdo. Alexia, que va a poner el centro tocadito al primer palo. El remate semiforzado de Ornella. Despeja la defensa del Levante. Qué buena combinación ahora del conjunto andaluz, que buscó ese remate al primer palo, no conectó como a ella le hubiese gustado. Vuelve a recuperar el conjunto granadinista por ese costado izquierdo. Es Leles la que busca el hueco para poner el centro. Revuelve para Ornella.
Cambio de orientación, perfecto, de izquierda a derecha para Postigo, que controla la frontal del área. Ojito que se puede atrever. Apertura a la derecha para Laura Pérez, llega al centro, al primer palo y despeja, bueno, mejor dicho, se queda con la pelota Daniela Árquez, que despeja el esférico de su propia área. Vuelve a recuperar el Granada, que sigue presionando la salida de pelota. Balón que vuela al segundo palo, muy pasado, la quería luchar, como siempre Edna. El envío sale más allá de la línea de fondo, habrá portería. Sigo en campo contrario todo, cae el segundo si seguimos así, dale, dale. Habrá portería para el conjunto levantinista, que ya juega en corto. Balón en largo de Alonso, dejó pasar esa pelota, ojito que se puede meter en un lío Leles, porque Chacón estaba presionando. Ahora falla en el control y ahora saque de banda finalmente para el Levante, que tiene premio tras esa última presión en campo contrario. Esto es Rodá, la que baja la pelota. Ojito que puede llegar el centro de Gabaldón, cortito al primer palo, la despeja Jujuba. Quiere salir rápidamente el Granada por ese carril central. Tocaba en largo para Edna. Aunque era un 3 para 1, era misión casi imposible que la jugadora del Granada se llevara esa pelota en el último lance del juego. Cortando el esférico Leles, saliendo a la contra del Granada. Ojito con ese desmarque, que no hay fuera de juego. Se puede plantar dentro del área. Edna, ahí sigue Edna, el remate. Se marcha a la izquierda de la portería de Tarazona. La tuvo Edna, que cogió la pelota. Galopó por ese costado izquierdo, se metió dentro del área, se perfiló. Ahí vemos el rechace. Y a escasos centímetros pasó la pelota, rozando, llorando el palo izquierdo del Levante. Se salva el equipo de Ángel Sainz, que parece ser que va a mover el banquillo ya, porque no le ha gustado nada el arranque del segundo tiempo de su equipo. Y ojito porque hay falta nuevamente. Hay falta a favor del Granada y creo que es la primera cartulina del partido. Y hay balón parado, cerquita ahí del piquito del área izquierdo. En la portería del Levante será Laura Pérez la encargada. Solamente queda Alexia para cerrar una posible contra. Dos jugadoras también en la frontal del área, Leles y Mingueza. Se prepara en el Levante Inés. La dorsal número 6 Fernández para salir al terreno de juego. Ahí va Laura Pérez, que va a poner la pelota tocadita al segundo palo. El rechace. Golpeaba Leles de primera. Sigue el peligro. Tocó de cabeza Edna. Y la pelota rechazada en línea de banda. La tuvo nuevamente el Granada, que ganó nuevamente esa segunda jugada. El remate de primera espectacular de Leles. Golpeó en una defensora del Levante y salvó el peligro de su equipo. Veremos quién serán las jugadoras sustituidas. Como habíamos comentado, ingresarán al terreno de juego en unos minutos Fernández e Inés, para intentar revolucionar el partido y cambiarlo por completo. Es Alexia la que va a poner la pelota buscando a Edna. El remate por encima del larguero. Sigue llamando a la puerta del gol el Granada. Toc, toc. ¿Quién es? Soy el Granada. Y ronda de nuevo la portería de Tarazona. Ahí vamos. Vemos el remate de Edna por encima del larguero. Lo vuelve a intentar el Levante. Es Chacón. Apertura a la izquierda. Se mete en campo contrario Teresa. La pide Carrasco. A ver qué inventa la defensora del Levante. Tocando por dentro para Erika. Se le escapa el control. Y el Granada saca el esférico de su propia área. Recupera el Levante.
Es Teresa, le tira el desmarque Carrasco, cierra muy bien Laura Pérez, el rechace que lo quería ganar Chacón, que se lo lleva Jujuba. Lauri tocando de primeras para Mingueza, apertura a la derecha para la internada de Postigo, ojito ese centro, buscando a Enna, sale la pelota rechazada, es Ornella, buscaba, nuevamente se dispara a portería y la vuelve a recuperar Lauri. Juega en campo contrario, nuevamente el Granada, le pone el temple al juego, le pone la pausa. Apertura a la derecha para Postigo. Toca para Laura Pérez. Mingueza. A la presión. Torrodá. Se apoya nuevamente en Jujuba. Juega al costado izquierdo para que Alba sigue con la pelota controlada a duras penas. Tras la presión de las jugadoras levantinistas, controla Laura Pérez, sin oposición, se da la media vuelta, se instaura en la frontal del área, apertura a la derecha para Postigo, va a llegar el centro, muy pasado, habrá saque de portería. Saque de portería, se van a producir los primeros cambios. Los dos primeros cambios del partido. Se retira con el dorsal número 14 Daniela Árquez y entra al terreno de juego con el 6 Fernández. Y también se retira con el dorsal número 24 Chacón. E ingresa al terreno de juego con el 31 Inés. Primeros cambios en la fila de Ángel Sainz, que busca darle un giro radical al partido. Chacón, que no ha tenido su mejor encuentro en el día de hoy. Recordemos que el Levante en octavo de final consiguió eliminar al Sporting de Huelva con un doblete precisamente de Chacón, que remontó el tanto inicial del conjunto andaluz y en la ciudad deportiva del Recreativo de Huelva. Y hoy precisamente pues no ha tenido su mejor día. Primera pelota que toca Inés, la pide Erika en este cortado izquierdo, filtrando esa pelota por dentro para Carrasco, leyó muy bien las intenciones. Ahora la jugadora del Granada sale por ese costado, recuperación de Fernández, que se queda nuevamente con la pelota. La pide Erika, controla, ojito que hay muchísimos huecos la defensa del Granada. Toca a la derecha, puede ser buena esta jugada, busca el hueco, el remate y atrapa en dos tiempos Sandra. Atrapa en dos tiempos la portera del Granada, que se queda con el esférico tras ese remate. Creo que fue de Vascu. Ahí vemos la repetición, Erika filtrando ese pase por dentro. El control no fue del todo bueno. En vez de controlar hacia afuera, hacia su pierna más buena, controló hacia adentro. Se le quedó a la izquierda y salió el disparo un pelín centrado, directamente a parar a las manos de Sandra. Aprieta el Levante, que tras estos dos cambios parece ser que ha reaccionado mínimamente en estos primeros compases. Recupera nuevamente el conjunto granota, vuelve a la carga, es Erika, la agarra por detrás Laura, el pase filtrado para Inés, ojito que esta puede ser buena, el disparo de Inés, de nuevamente para Sandra, ataja la cancerbera del Granada, se anima la segunda parte con estos dos cambios de Ángel Sainz, que parece haber dado con la tecla. Con estas dos primeras sustituciones, el Granada que toca atrás tranquilamente, con el objetivo de bajarle un pelín las revoluciones al partido. Enna, que se queja de un empujón, no indica nada la colegiada, y vuelve a recuperar el Levante. Casi media hora de partido, más el tiempo añadido, es lo que le queda en la segunda parte. Carrasco filtrando por dentro para Erika. Le pide nuevamente la pared, la ve a las mil maravillas, el desmarque de Vascu, le cierra muy bien Alba, que se queda con la pelota y sale por este costado derecho. Teresa, ojito con esa entrada de Edna, parece que le había cogido la matrícula en el último lance del partido. Y le advierte la colegiada principal, le advierte Paola Cebollada a la delantera del Granada. A la siguiente verá la cartulina amarilla. Juega el Levante por el carril central. Esto Rodá.
Que se mete en campo contrario, apertura a la derecha para Gabaldón, que se mide delante de Alexia, retrasa atrás para Torrodá, filtrando por dentro para Erika, quiere poner el centro, combinaba ahí con Gabaldón, tocó finalmente en la defensora del Granada, habrá saque de esquina a favor del conjunto levantinista, que lo sigue intentando. Parece que ha habido un cambio de chip tras los dos cambios de Aitor Sainz. Va a poner la pelota tocadita desde el perfil derecho, desde la esquina. Levanta el brazo marcando jugada. Anima la grada. Ahí va el envío tocadito al segundo palo. El remate de María Molina, templadito, tímido, a las manos de Sandra, que ya juega rápidamente sobre Ornella. Quería buscar el autopase, le cierra muy bien Gabaldón. Vuelta a la carga del Granada, ojito con esa presión de Alexia. Finalmente tocó en la carrilera, en la lateral zurda del conjunto granadinista. Y ahora saque de banda y se preparan otros dos cambios. En la fila del Levante va a entrar con el dorsal número 11, Martín Sosa. Y con el 3, Estela. Veremos quién serán, o quién son, mejor dicho, las jugadoras que salgan del terreno de juego. Echa al suelo la pelota, ahora Erika. Apertura al costado izquierdo para el control de Fernández, la pide Carrasco. Finalmente toca con ese pase de seguridad para Torrodá. Erika de espalda a portería, la pierde delante de Lele. La quiere luchar nuevamente Ornella, aunque sale con todo la defensa central. Y Alonso. Jujuba buscando el patadón arriba para la prolongación de Edna. Ojito con ese cabezazo, la internada por el costado derecho de Laura Pérez, que quiere llevarse la pelota a duras penas. Se mide delante de Carrasco, va a poner el centro, pasadito al segundo palo, despega a Baldón, aunque gana la segunda jugada nuevamente el Granada. Es Alexia, toca de primera para Mingueza, le pone el temple a la jugada, devuelve atrás la pelota para Jujuba. Postigo es la que va a recibir en el costado derecho. Sigue abriendo la pelota para Laura Pérez. Buscaba ese túnel Lauri, la capitana que se lleva la pelota, agarrón, falta clara. Y ojito con este balón parado. Ojito con este balón parado. Cuando ya están preparadas Martín Sosa y Estela para ingresar al terreno de juego. Imagino que después de esta jugada balón parado. También está preparada con el dorsal número 11 Gómez para entrar en la fila del Granada. Va a poner la pelota Laura Pérez. Nuevamente marcando jugada, levantando el brazo derecho. Ahí va el envío con pierna derecha, tocadita, sale de puño, muy bien Tarazona, el rechace. Lo volvió a ganar Mingueza y atrapa estupendamente la cancerbera del Levante, que quiere salir ya corriendo a la contra, buscando a Inés. Se quedó la pelota un pelín corta y recupera el Granada. Laura Pérez. Retrasa atrás para que se coloque su equipo y empiece jugada por ese costado izquierdo. Jujuba recibe delante de Inés. Alba tocando de primera hora Alexia para Ornella, que se da la media vuelta delante de Torrodá. Toca para Mingueza en el centro del campo, apertura, abriendo el balón al costado derecho. Es Postigo la que se interna por la derecha, apertura nuevamente para Laura Pérez. Leles que va a poner el centro, balón tocadito, el rechace dentro del área, la peleaba Edna. Quería rematar de primera al Lauri y ojito ahora el Levante que quiere correr. Bien ahora en tareas defensivas Alexia, se queda con la pelota. Toca nuevamente a la derecha para Laura Pérez. Leles, que se toma su tiempo para tocar con Mingueza, esperando a que el Levante salga de su propia retaguardia, de su propio campo, para intentar encontrar el hueco de forma ofensiva y así llegar a una nueva jugada de peligro.
El Levante, que ha tenido un tirón espectacular durante los últimos minutos de este segundo tiempo. Ojito que se queda con el esférico Lauri. Buena presión de Gabaldón, que recupera en la banda contraria, la que habitualmente ella ocupa, que es la derecha. Ahora recupera sitio, se coloca en su lado habitual, en el costado diestro, y se va a efectuar los cambios. Se retira con el dorsal número 20 Carrasco y entra Estela. Y también se ha retirado con el dorsal número 21 Torroda. Y ha entrado con el dorsal número 11 Sosa. Sigue a la espera la jugadora del Granada, Gómez. Imagino que saldrá, ¿no?, en la siguiente interrupción del partido. 4 cambios ha efectuado ya Ángel Sainz para intentar empatar el partido. Es Bascu la que juega para Fernández. A la presión Ivo Ornella. Le habían avisado, le habían alertado desde el banquillo a la jugadora del Levante ante un posible robo del Granada en el centro del campo. Primera pelota que toca Sosa, la dorsal número 11. Ojito con ese cambio, con ese vuelco del sentido del juego al costado derecho para que Gabaldón intentara el control, y ahora sí que sí se va a efectuar el cambio en la fila del Granada. Se retira con el dorsal número 7 Laura Pérez e ingresa en el terreno de juego con el 11 Gómez. Ahí vemos cómo ingresa en el terreno de juego a toda pastilla para intentar ayudar en tareas defensivas a sus compañeras. Saca el Levante por ese costado derecho, es Erika. Se queda con la pelota finalmente Alexia, la va a proteger Mingueza, aunque se la lleva finalmente Fernández, cerquita de la línea de Cal, intentando tirar el túnel por partida doble, aunque le cierra muy bien la defensora del Granada, y se queda con el esférico. Alba quiere salir rápidamente a la contra, se equivoca en la entrega. Ojito que sigue con la pelota conducida al Levante, la va a dejar pasar Leles y habrá saque de portería. Siguen pasando los minutos. Nos encajamos en el 72,5 de partido. Sigue el 0-1, sigue valiendo el gol de Postigo. Le está dando una ventaja momentánea al conjunto andaluz, al club granadinista que busca las semifinales de la Copa de la Reina aquí en la ciudad deportiva de Buñol. Retrasa atrás la pelota para el primer control de Estela. Devuelve atrás para Tarazona. Sigue metiendo la presión arriba el Granada. Teresa. Ahora se equivoca en la entrega, recupera Ornella con ese mini sombrerito que se lleva la pelota, filtrando el esférico por dentro para Postigo, sale con todo, nuevamente Eva Alonso despejando la pelota, la prolongación de Enna, la deja pasar Postigo, ojito que puede ganar la línea de fondo, va a poner el pase atrás, Raso, quería buscar el remate, muy bien Lauri, y se anticipó nuevamente la defensa del Levante que quiere salir, mira que pase por el carril central, a la contra, el balón filtrado para Sosa, se puede quedar sola, qué bien corrigió, perfectamente Jujuba, que despejó el peligro de su equipo. A la carga nuevamente el Levante, Sosa combinando de primeras para Estela, toca por dentro, le cierra muy bien Ornella y ahora saque de banda lateral, ni un respiro ahí en este campo número 2 de las instalaciones deportivas del Levante. Bascu abriendo a la derecha, toca de primera, retrasa atrás para Molina. Devuelve para Eva Alonso, la pide Teresa. Le tiraba el desmarque, ahora Estela, no la vio. Es Sosa la que recibe, filtrando la pelota por dentro, buscando la prolongación de Erika y el desmarque de Inés. Aunque el envío fue demasiado largo, directamente a parar a las manos de Sandra, que atrapa la pelota y le pide calma, le pide temple a sus compañeras.
cuando se van a cumplir el 75, 15 minutitos más lo cañada, la colegiada principal, es lo que le queda a este tercer duelo de cuartos de final. Edna luchando la pelota, se la quiere quedar Lauri, la capitana, por partida doble. María Molina saliendo de sitio para retrasar la pelota para Teresa. Tarazona reventando la pelota ante la presión de Edna. Sigue el Granada con el esférico controlado, el desmarque de Ornella. Creo que va a ser un pelín largo, efectivamente. La deja pasar la jugadora del Levante, Estela, y habrá saque de banda. Quita falta, aparece en ataque. Se quejaba Sosa. Y va a poner la pelota en juego el conjunto granota. Martín Sosa. Hemos visto cómo ha intervenido, ¿no?, en esa última jugada ofensiva de su equipo. Juega en corto. Erika tocando de primeras para Fernández. Quiere salir con la pelota conducida. Ahora el Levante va a evitar que salga por la línea lateral. Finalmente no lo evitó. Habrá saque de banda a favor del Granada. Granada que solamente ha efectuado hasta el momento una sustitución, un cambio. Gómez por Laura Pérez, la autora, ¿no?, de esa asistencia del primer tanto y único del partido hasta el momento de Postigo. Tras botar el saque de esquina, juega nuevamente Lauri. El taconazo de Ornella, el balón que vuela al primer palo. Ojito que se queda la pelota dividida, la quiere luchar Gómez y atrapa a Tarazona. Atrapó Tarazona, vuelta a la carga del Levante. Erika devolviendo para Martín Sosa, que se lleva el esférico por el carril central. Estela le pide la pelota por dentro, en esa internada por la parte izquierda. Le ayuda muy bien ahora la capitana Lauri, que se queda con la pelota y toca para Ornella. Se marcha muy bien por el costado derecho, revienta la pelota ante la buena presión nuevamente de Estela y atrapa el esférico Tarazona. Juega a la derecha a Baldón. Le tiraba el desmarque ahora a Erika. El envío fue demasiado largo. Se va a efectuar un doble cambio en la fila del Granada. Parece que va a entrar Miku con el dorsal número 14. Se va a retirar Ornella con el 9. Y también ha ingresado en el terreno de juego Álvarez con el dorsal número 4. Se retira también del terreno de juego la dorsal número 6, Mingueza. El timón, el cerebro del conjunto andaluz. 3 cambios ha efectuado el técnico Arturo Ruiz, buscando proteger y asegurar el marcador en los últimos minutos del partido. Este tercer duelo de los cuartos de final de la Copa de la Reina. Falta en ataque. Ahí vemos el tanto, el primer y único tanto del partido, como la roza ligeramente en el primer palo Postigo. Se abraza con su compañera tras regalarle ese pase que provocó el primer y único tanto del partido, como hemos comentado. Hasta el momento, 12 minutos tiene el Levante para empatar la contienda, más lo cañada a la colegiada. Martín Sosa tocando de primeras, combinando muy bien ahora el Levante. Le tira el desmarque Estela, no la vio, tuvo que tocar finalmente atrás para Teresa. Eva Alonso, Erika, apertura a la derecha para la internada por ese costado derecho de María Molina. El centro para Erika. Ojito con esa pelota. Suelta en la frontal del área y la revienta nuevamente Lauri. Sosa recibiendo nuevamente en el centro del campo. Eva Alonso.
Toca para Teresa, filtrando por dentro para Sosa, la presión ahora de Enna, se duerme la dorsal número 11 del Levante, aunque recupera, corrige su propio error. Toca para Estela, tocando de primera para Fernández. Buena presión ahora de Leles, aunque toca para Estela, devuelve para la carrilera zurda del Levante. Juega Vascu en el centro del campo, en la redonda de este campo número 2 de la Ciudad Deportiva Levantinista. Ahora se equivoca en la entrega muy larga esa pelota y habrá posesión para el Granada. Y vemos cómo mete la presión un pelín arriba, un pelín no, un pelín mucho el Levante para intentar recuperar esa pelota. En campo contrario será Alba la que ponga la pelota en movimiento. La prolongación de Postigo, finalmente tocó en Estela, saque de banda nuevamente para el conjunto andaluz. Nuevo cambio en las filas del Levante. Se retira Gabaldón con el dorsal número 15. Y entra con el dorsal número 16 Lamari. Vuelve a recuperar el Levante. Tarazona jugando en corto para Fernández. Ojito que se puede meter en un lío. Mete la presión arriba el Granada. María Molina es la que recibe. Jugando por dentro. La pedía Erika. Filtra para Lamari, que no acierta con el control. El que rechace es beneficiado el Levante. Martín Sosa. Toca para Erika, que buscaba ese remate. Sale rechazada la pelota. Habrá saque de esquina. Aplaude y anima la grada. También el banquillo levantinista, que no pierde la esperanza de empatar la contienda en estos últimos minutos del partido. 9 más lo que añada. Sigue el tic-tac en el reloj. Va a poner Martín Sosa con pierna derecha. Prácticamente todo el Granada metido en su propia área, excepto Lauri, que se queda un posible rechace. Saca en corto. Ahora el Levante. Ojito que quiere poner el centro. Corta muy bien Alencia. Saque de esquina. Saque de esquina a favor del conjunto granota. Será finalmente Martín Sosa la que ponga esta vez sí el centro, el cuelgue dentro del área. Va a poner la pelota Sosa tocadita al área pequeña. Sigue la pelota rechazada dentro del área. Se quiere quedar el esférico Lamari, que controla dentro del área. Apertura para Inés. Va a poner el centro. Inés al primer palo y despeja finalmente Álvarez. Aunque coge la pelota rechazada en la frontal del área. Sigue el peligro. Inés toca atrás para Lamari. Cierra muy bien Enna. Pedían penalti y la colegiada no pita absolutamente nada. Saltó todo el banquillo levantinista. La colegiada lo vio muy claro porque no pitó absolutamente nada. Sigue a la carga el Levante. Sosa devuelve atrás para Eva Alonso. Estela tirándole de marque detrás de Enna. Balón que vuela al área del Granada. La va a dejar pasar Enna, que está físicamente extasiada. Y hay falta muy peligrosa. Y tal y como lo habíamos contado, la siguiente falta de Enna provocaría la tarjeta amarilla. Y efectivamente se la ha enseñado la colegiada. Ahí vemos la jugada donde pedía el banquillo del Levante el penalti. Y esa es la segunda acción, ¿no?, donde llegó tarde la jugadora del Granada. Pitó la falta. Y ojito porque hay una ocasión muy pero que muy buena en las botas de Martín Sosa. A ver qué inventa la dorsal número 11 del Levante. Si un centro al área o un remate directamente a portería. 4 jugadoras del Granada en la barrera. Coloca a Sandra la barrera. Con pierna derecha Martín Sosa, esperando las órdenes de la colegiada. Ahí va Martín Sosa con pierna derecha. ¡Qué paradón de Sandra! ¡Y qué paradón de Sandra! Rozó ligeramente
en la barrera del Granada, salió la pelota rechazada, metió los dos puños la cancerbera del Granada, evitando el tanto del empate del Levante. Espectacular la parada, lo vuelve a intentar el Levante desde la esquina, saca finalmente en corto, es Erika quien va a poner la pelota dentro del área, la saca Enna, quiere montar la contra el Granada, cae al suelo Lauri, no pita nada la colegiada, ojito con esa prolongación, sigue la pelota dividida, la despega el Granada, no lo intenta nuevamente el Levante porque la pelota se había quedado suelta en la frontal del área y finalmente sí que despejó el conjunto andaluz que está sufriendo y mucho, 5 minutos de infarto más el añadido es lo que le queda al partido. 85, recupera el Levante. La Mari, ojito con ese control que la puede perder delante de Enna. Sigue jugando, ahora se equivoca en la entrega. Es Jujuba la que filtra para Miku. Poniéndole ahora la pausa al juego. Es Álvarez la que ha ingresado hace apenas unos minutos en el terreno de juego. Para colocarse en el eje central de la saga. Junto a Jujuba, Erika que controla con ese control orientado exquisito, apertura a la derecha, un pelín largo va el envío, aunque va a evitar que salga por la línea lateral. Jujuba sigue la pelota suelta dentro del área, la gana el Levante, ojito a ver qué puede inventar, sale la pelota rechazada Inés y la saca Enna. Impresionante el Granada en tareas defensivas, que se defiende como gato panza arriba, asegurando su puerta, asegurando su propia portería. El Levante con todo, a la desesperada, para intentar meter el gol del empate y mandar el partido a la prórroga. Teresa juega para Eva Alonso, Martín Sosa. Teresa controla cerquita de la línea de Cal, se anticipa muy bien Alba, que sale de posición para arrebatarle la pelota. Ojito con esa pelota en largo para Gómez. Le tira el desmarque la capitana Lauri, pedían fuera de juego, no indica nada la colegiada, se mete dentro del área, recorta, ojito a la capitana, el pase al segundo palo, Alexia, al larguero, el remate de Alexia, la tuvo el Granada tras esa monumental contra, aunque sigue el peligro. La va a proteger Gómez, la pelota se acerca al banderín de córner y habrá saque de banda a favor del Levante. Saque de banda a favor del Levante, partido de infarto el que estamos viviendo en las instalaciones de Buñol, cuando se prepara un doble cambio en la fila del Granada. Parece que va a entrar Arana en el dorsal número 16 y Marta con el dorsal número 3. Se va a producir ahora las sustituciones. Se retira con el dorsal número 24 Alexia, y combustible Alexia durante todo el partido. Incluso ha tenido esa gran ocasión que hemos podido ver en nuestras pantallas. Y también se retira Lauri, la capitana, para dar entrada a Arana con el dorsal número 16 y a Marta. Aprieta la grada y los aficionados del Levante. 2 minutos más la prolongación es lo que le queda al partido. Juega nuevamente el Levante. La pierde delante de Enna. Ojito que puede llegar al gol de la sentencia. El pase atrás. Se paseó la pelota. No acertó con ese remate ahora el Granada. Quería salir rápidamente el Levante por ese costado derecho, tiene que recular atrás. Ahora Molina, Vascu se lleva la pelota conducida, toca por dentro para la Mari, que quiere darse la media vuelta. Buena presión del Granada, que recupera la pelota,
Vuelve a despejar ahora el Levante el esférico y se hace dueña nuevamente Leles en el centro del campo. Balón arriba para el control de Arana. La apertura para Postigo, que quiere ganar la línea de fondo. Le protege el esférico Estela. Se lleva finalmente la jugadora del Granada la pelota. Y al final, ¿qué indica la colegiada? Saque de banda a favor del conjunto andaluz. Saque de banda, araña. Segundos al crono. El equipo de Arturo Ruiz. Saca en corto. Se quiere dar la media vuelta. Ahora Gómez cae al suelo. No indica nada la colegiada. Habrá posesión para el Levante, que va a quemar naves. Va a quemar naves en estos últimos minutos del partido. Veremos el añadido a continuación en apenas unos segundos. Quería salir ahora por izquierda, a ver qué indica la colegiada. Tarjeta amarilla para Gómez, para dorsal número 11. Saca en corto y veremos cuánto añade. 4 minutos. 4 minutos es lo que le queda al partido. 4 minutos es lo que le queda al Levante para mandar el encuentro, el duelo a la prórroga. 4 minutos es lo que le queda al Granada de estar a un pasito de las semifinales de la Copa de la Reina. Juega el Levante. La Mari recibe de espalda a portería. Toca atrás para Teresa. Recibe nuevamente la Mari. Filtrando para Fernández. Levanta la cabeza. Filtra ese pase por dentro. En la frontal del área para el control de Vascu. La presión de Miku. Vuelve a recuperar Erika. Apertura para la Mari. Se queda corto. Ojito a la contra. Enna despeja nuevamente Eva Alonso. Y vuelve a golpear arriba Jujuba. La quería controlar Enna, aunque le duró muy poquito la pelota. Ahora el Granada. Martín Sosa. La pide Estela en este costado izquierdo. Levanta el brazo. Ojito con ese desmarque. Cierra Postigo. Cae al suelo. No indica nada la colegiada. Se va a marchar por línea de fondo y portería. Portería. Y ojito porque va a enseñar una cartulina, imagino, al banquillo del Levante. Ha alertado la colegiada, la cuarta colegiada, la cuarta árbitra, Alejandra Raza. Un integrante del cuerpo técnico, creo que ha sido. Ha recibido cartulina amarilla. Parece ser que al final ha terminado expulsado. Y bueno, nos plantamos en el 92, quedan 2 para cumplir el 94. Dejó pasar la pelota con esa prolongación. Devuelve atrás Eva Alonso para Tarazona. Vuelve a iniciar jugada el Levante. Apertura a la derecha para Molina. Teresa. Sigue jugando el Levante en campo propio. Nuevamente Estela le tira el desmarque por este perfil izquierdo. Levanta la cabeza, el centro cortito que despeja Miku. La segunda jugada que la vuelve a ganar el Levante. Levanta la cabeza, ahí va el envío. Tocadito. Atrapa Sandra Segura, muy segura. La portera del Granada que se tira al suelo, rasca, sigue rascando segundos al crono. El Levante no consigue, mejor dicho, combinar en campo contrario. Le sigue metiendo muy bien la presión arriba el Granada para no dejar pensar a las jugadoras ofensivas del conjunto de casa. Teresa volviendo atrás para su portera, que juega ya rápidamente al costado derecho. La pide nuevamente Estela, balón que vuela, qué bien Enna, nuevamente a la presión, la aplaude toda su grada, todos los aficionados desplazados hasta estas instalaciones de la ciudad deportiva del Levante. Segundos le quedan al crono, 93,5, la va a tener la última el Levante. Balón que vuela, la quiere pernar María Molina. El rechace que lo gana Inés, devuelve atrás. Sigue jugando el Levante. Erika quiere buscar el golpeo. ¡Ojo! Atrapa nuevamente. Sandra le botó. Era una acción muy peligrosa porque la había botado justamente delante la pelota.
pero la cancerbera, la portera del Granada, ha estado muy pero que muy segura durante todo el partido. La colegiada principal mira el crono y se acaba el partido. Se clasifica para las semifinales de la Copa de la Reina el Granada, que acompañará al Fútbol Club Barcelona y al Atlético de Madrid, y estará a la espera del resultado de lo que ocurra en el Alfredo Di Stéfano entre el Real Madrid y la Real Sociedad, para que se definan así los 4 semifinalistas, los 4 equipos que lucharán por 2 billetes para la gran final de la Copa de la Reina 2024-2025. Y vemos el único tanto del partido de Postigo, cómo puso la pelota como Los Ángeles. Laura, para que su compañera Postigo rematara directamente a la portería y lograra el único tanto del partido para clasificar así a su equipo, como hemos comentado, para las semifinales de la Copa de la Reina. Con estas imágenes de felicidad, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una retransmisión más. Nos escuchamos en la próxima. Un saludo. ¡Un, dos, tres!